Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta 13ª semana. Voy a compartirles a ustedes un quiz. Quiero que por favor ustedes empiecen con esta posibilidad de contestar las preguntas que han sido expuestas, por favor. Está un enlace en el chat, por favor. Necesito que ustedes, para hacer más interactiva esta sesión, puedan, por favor, contestar esas preguntas. Muchas gracias.
profe, una consulta. ¿Contestamos las preguntas? Por Porque favor, sí, estoy esperándoles a ustedes. Exactamente, ahí está. no dejo pasar, solo dice pregunta completa, levantar la mano, nada más. Sí, dice.
Muy bien, Caterine, ha ganado el presente quiz. Bueno, en realidad se había planteado esta posibilidad de que ustedes puedan interactuar en estas preguntas de organización territorial para que podamos entender varias cuestiones que probablemente como estudiantes de una institución de educación superior deberíamos saber, pero ya se dan cuenta de que hay algunas cuestiones que sin duda tenemos nosotros que recuperar algunos conceptos. Y son cuestiones de cultura general de la organización territorial del Estado. Hoy
Estamos ya iniciando la semana 13ª. Iniciamos la unidad 4 y justamente dentro de esas características establecidas en el sílabo, hoy nos toca visualizar justamente la organización territorial del Estado ecuatoriano. Y estaba revisando las preguntas que ustedes iban contestando, claro, con las dificultades del tiempo, del espacio y que por supuesto tienen a lo mejor ustedes problemas de conectividad, el retardo que existe en las respuestas, etcétera, pero básicamente se tiene una idea global de qué es lo que es o significa el Estado, de cómo la organización territorial de cualquiera de estas configuraciones va determinando una distinta distribución de temas que los vamos a tocar el día de hoy, que lo vamos a tocar el día viernes de manera síncrona, y eso nos va a permitir introducirnos en la parte final de realidad nacional y diversidad cultural para entender, para analizar, para debatir y estudiar, por supuesto, cómo el Estado ecuatoriano se ha organizado territorialmente, cómo está organizado administrativamente, cómo está organizado políticamente y bajo esas características, claro, probablemente varias de estas preguntas que ustedes, sin saberlo, que iba a realizarse este quiz y que es interactivo, que nos permite recuperar algunos conceptos, sin duda tienen la posibilidad de afianzar y profundizar estos conceptos, estos conocimientos, ¿no? Pero lo primero que subyace de la pregunta, ¿qué es nación y qué es Estado? ¿Por qué llamamos Estado ecuatoriano, Estado argentino? ¿Y por qué otros se llaman nación o Estado? Entonces, en este inicio de esta unidad 4, cuando vemos la organización territorial del Estado ecuatoriano, trasladémonos primero a conceptos que debemos saberlos, que debemos profundizarlos, que debemos recordarlos. Entonces, cuando vamos a este análisis de las distintas relaciones o diferencias que pueden existir entre nación y Estado, decimos básicamente en esta diapositiva que claramente nosotros vemos que nación es el conjunto de hombres, mujeres, que viven dentro de un mismo territorio. Están unidos por una cultura, por una lengua, por una raza, una religión. Se reconocen un mismo origen y persiguen un mismo destino. Es por eso que en nuestra Constitución, por ejemplo, se reconocen a pueblos y nacionalidades. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y nacionalidad? Siempre ha existido esta pregunta. Y pueblo, por supuesto, son pueblos ancestrales, por ejemplo, de características étnicas indígenas, que tienen su misma cultura, que tienen la misma raza, la misma religión, han nacido acá en el Ecuador y por supuesto tienen un mismo destino, una misma hoja de ruta. ¿Qué le diferencia un pueblo a una nacionalidad? Es su lengua. La nacionalidad tiene su propia lengua, sea esta quichua, sea esta guaraní u otra. Entonces, ya entrando en un concepto mucho más general de pueblo y nacionalidad, nación, como está expuesto acá en esta diapositiva, es un conjunto de hombres, de mujeres que habitan dentro de un mismo territorio, que viven dentro del mismo territorio. Están unidos porque por su cultura, están unidos por su lengua, los une sus características étnicas, su raza, su religión, y son reconocidos porque tienen un mismo origen y persiguen un mismo destino. Cuando nosotros entramos a definir al Estado, ahí planteamos y decimos que es una organización jurídica, que es una organización política y está compuesto al menos esta organización jurídica y política por tres elementos. Primero, necesariamente un Estado, para que pueda tener esa característica, ese concepto, es que tenga una población. Yo no puedo fundar el Estado de Juan Manuel Galarza con el único miembro Juan Manuel Galarza. Debe haber una población importante dentro de este Estado que tenga su propia organización jurídica, su propia organización política y que tenga una población importante que funde este Estado para que pueda en un territorio determinado ejercer el gobierno dentro de esa organización jurídica y política. Entonces, Estado es esa organización política, jurídica, que al menos debe tener una población, que al menos debe tener un territorio, que al menos debe tener un gobierno. Entonces,
si nosotros hablamos de la organización territorial del Estado ecuatoriano, sabemos que el Estado ecuatoriano, como ustedes lo contestaron, empezó a ser Estado republicano, independiente y llamado Ecuador como tal, cuando se fundó en 1830 como una organización jurídica y política compuesta por su población, la población ecuatoriana. ¿Que tiene un territorio delimitado? Sí, que hemos estudiado nosotros a lo largo de la historia la serie de desmembramientos que ha tenido a este territorio que inicialmente fue, al separarse de la Gran Colombia, fundado, pero que sin embargo seguimos teniendo 274.000 kilómetros aproximadamente de territorio y que tiene un gobierno. ¿Cómo es el gobierno nuestro? Democrático. El 20 de agosto estaremos ustedes y yo eligiendo a nuestro presidente, vicepresidente, asambleístas, etcétera. Es decir, tiene una forma de gobierno, una organización jurídica, una organización política establecida que va a permitir administrar nuestro territorio y, por supuesto, a nuestra población. Entonces, para concluir, el concepto que parte de él estaba planteado en este quiz es que nación es un concepto sociológico, mientras que Estado es un concepto político. Nosotros somos contadores, somos auditores y, por supuesto, esto no nos quita que podamos nosotros profundizar estos temas que son muy importantes. Nación, hombres y mujeres que viven dentro del mismo territorio, están enlazados por cultura, están enlazados por su propia lengua, están enlazados por su raza, por su religión, y se reconocen que tienen un mismo origen y, por supuesto, tienen una hoja de ruta, fines comunes. Mientras que el Estado, políticamente, así nació políticamente, como una organización jurídica, una organización política, y está compuesta por al menos población, al menos territorio y al menos gobierno. En ese sentido, nosotros podemos plantearnos igualmente que estos tres elementos, la población, territorio y gobierno, para empezar a desagregar cada uno de ellos, son los que configuran el Estado. Y si empezamos con el de la población, por ejemplo, definamos qué es población. Esto, por supuesto, no necesita mucha más ampliación. Podemos decir que la población es ese conjunto de habitantes, ese conjunto de pobladores que existen en un determinado territorio. Entonces, acá cuando hablamos de población, también incluye, por supuesto, a los ecuatorianos. También incluye a las personas que han nacido en otros países y que viven acá, a los extranjeros. Aquí se incluye a los hombres, se incluye a las mujeres, se incluye a las personas adultas mayores, se incluye a las personas, a los niños, a los adolescentes. Todas las personas que viven, que habitan en un territorio determinado, evidentemente es población. Por ejemplo, en la Constitución argentina, en la Constitución ecuatoriana, etcétera, etcétera, todos aquellos que vivan, y tomo una parte de la Constitución de la República Argentina, que todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino son considerados como población de este territorio. En el Ecuador igualmente son considerados población del Ecuador, está establecido en la Constitución también, quienes vivan en este territorio. Entonces, el conjunto de habitantes dentro de estos elementos del Estado, población, territorio y gobierno es aquel que determina que todos los habitantes que existen en un determinado territorio pueden ser llamados tranquilamente pobladores de la República Ecuatoriana, Argentina, peruana u otra. Si nos vamos al territorio, territorio también tiene un concepto que lógicamente se lo puede inferir, que se lo puede interpretar, que se lo puede tranquilamente determinar a partir de qué es el lugar geográfico en el cual va a habitar una población determinada. Entonces, si nos trasladamos de la población al territorio, el territorio va a ser ese lugar físico, ese lugar geográfico en el que habita la población, y que es el soporte físico, esto es lo tangible, esto es lo físico, de la nación y del Estado. ¿Cuál es la importancia del territorio? En que delimita el ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado. Por eso les decía que el territorio está delimitado con las fronteras que se tiene con los otros estados. En el caso ecuatoriano, vamos a ver nosotros cuáles son los límites del Ecuador y, por supuesto, están establecidos que por el norte está
nuestra hermana República de Colombia. Por el este y el sur está nuestra hermana República del Perú y por el oeste el Océano Pacífico. Entonces, esta delimitación territorial física del Estado ecuatoriano permite decir hasta dónde tanto la población como el gobierno puede decir que es parte del Estado ecuatoriano y tiene las características de que sea en esa delimitación de ámbito espacial sobre el cual va a ejercer el poder el Estado ecuatoriano. Si nos trasladamos a querer ejercer fuera de estos límites nuestro ejercicio del Estado, ahí evidentemente hay tratados internacionales, evidentemente hay otros estados que reclamarán justamente esa imposibilidad establecida de que pueda trasladarse fuera de estos territorios. Entonces, esta característica en el último párrafo también ratifica el hecho de que todos los habitantes que ocupan el territorio están sometidos al poder del Estado. Y el Estado es el dueño, es el propietario, evidentemente hay propiedad privada, pero el Estado ecuatoriano es quien dice hasta dónde están delimitados, caracterizados estas posibilidades de ejercer el poder de su Estado y que le pertenece ese territorio. Y si nos trasladamos ya al gobierno en el territorio, por ejemplo, se destaca o abarca, esto es muy importante, estaba dejándolo de lado, pero para efectos de una comprensión mucho más amplia del territorio, el Estado va a abarcar o lo compone también el suelo y la tierra, ¿no? El subsuelo, por supuesto. Hoy nos encontramos también en una dicotomía entre si es que se explota o no el petróleo que está en el subsuelo del Yasuní. ¿Por qué no viene otro país y lo explota? Porque el subsuelo es parte del territorio dentro del Estado ecuatoriano como un elemento conformatorio. El espacio aéreo también es parte de nuestro territorio. La plataforma submarina, es decir, que esas 200 millas desde la costa ecuatoriana mar adentro también está configurado o está considerado como territorio de los estados en el mundo. Las aguas jurisdiccionales entran también dentro de esta característica y por supuesto las aguas interiores. Si nos vamos al territorio también encontramos que las aguas jurisdiccionales, para su explicación y mayor comprensión, brevemente por supuesto, no necesitamos profundizar aquello, está determinado como mar territorial, una zona contigua, una zona exclusiva, esas 200 millas marinas que les decía yo, el mar territorial en 12 millas y la zona contigua 24 millas. Entonces la milla marina aproximadamente está establecido en 1852 metros, de ahí pueden ustedes tranquilamente determinar en metros cuánto es desde la costa hacia esa zona económica exclusiva que le corresponde al Ecuador. Y ahí está incluido también la zona peninsular de Galápagos. Entonces, acá aproximadamente es una plataforma continental submarina. Acá está establecida una zona económica exclusiva, las aguas interiores, la línea base, el mar territorial, la zona contigua y todos los recursos marinos que son parte del territorio de cualquier estado en el mundo. Entonces, acá, lamentablemente, hay países, por ejemplo, Bolivia, que no tiene salida al mar y vean ustedes los recursos que evidentemente este estado no tiene la capacidad de extraerlos por estas características de cómo los convenios internacionales han determinado el número de millas náuticas que corresponden a ese estado, el número de millas náuticas que corresponde a ese estado como zona continua y cómo la zona económica exclusiva también forma parte de esto, de esta estimación de los estados en el mundo. Por supuesto, también está determinado el área de las zonas peninsulares. El gobierno es esta manifestación de la organización como tercer elemento política de una nación. En toda sociedad moderna existen gobernantes y gobernados, quienes van a designar los que van a conducir el destino de este Estado, el destino de esta nación. Entonces, si es que vamos a una definición política, podemos decir que el gobierno es un conjunto de personas naturales o físicas o jurídicas, son órganos también,
que conducen los destinos de un Estado, de una nación organizada. Entonces, vean ustedes, tenemos población, tenemos territorio y tenemos gobierno como elementos constitutivos de un Estado. ¿Cómo el gobierno se configura? A partir de la existencia de gobernantes, quienes en un proceso democrático son elegidos por nosotros, los gobernados, decidiendo que durante un periodo determinado sean estos quienes conduzcan los destinos del Estado ecuatoriano, de la nación ecuatoriana. Por lo tanto, y sintetizando, gobierno va a ser un conjunto de personas, sean físicas, sean jurídicas, sean, por supuesto, personas naturales que estén dentro de lo que está establecido en la ley. Hoy, nuevamente, repito, estaremos el 20 de agosto eligiendo a este conjunto de personas naturales que tengan la posibilidad que en los próximos 18 meses van a presidir, perdón la redundancia, la presidencia y vicepresidencia de la República y el órgano legislativo nacional. ¿Cómo se ejerce el gobierno? El gobierno se ejerce a través del ejercicio del poder. Y este poder está ligado sociológica, políticamente, a la soberanía. Entonces, la existencia de un gobierno va a significar el ejercicio del poder, pero siempre ligado a la soberanía. ¿Y qué quiere decir la soberanía? Bueno, la soberanía no es nada más que la cualidad que tiene el poder. Dicho de otra forma, característica que lo distingue y que le permite no reconocer otro poder sobre él. Entonces, la existencia del poder significa que yo voy a ejercer el poder, pero a través de la soberanía. ¿Cuál es la soberanía? La que me permite tener el poder. Yo soy una autoridad soberana del pueblo ecuatoriano, del pueblo bolivarense, del pueblo guarandeño, porque me distingue y me reconoce sobre otros a través de un proceso democrático, el ejercicio de la representación, como cuando gano una elección. Entonces, la soberanía me permite que en el territorio de la provincia de Bolívar, si es que fui electo prefecto dentro de la organización territorial política y administrativa que tiene nuestro país, determinado en provincias, cantones y parroquias, yo puedo ejercer el poder bajo esa soberanía que me entrega el régimen democrático para que durante un periodo determinado pueda yo distinguirme sobre otros y en las funciones establecidas en la Constitución y la ley poder ejercer ese poder sobre ese espacio territorial y sobre la población que vive en la provincia de Bolívar, si es que es en el caso de Guaranda, en el cantón Guaranda, y si es en una parroquia, evidentemente también se puede ejercer el poder dentro de esa configuración que tiene el Estado ecuatoriano y tiene la mayoría de estados en el mundo que política y administrativamente se han organizado de acuerdo a ciertas características que vamos a tocar en esta clase y evidentemente esa soberanía les permite tener el poder sobre esa población. ¿Cuál es la finalidad del Estado? ¿Por qué nacieron los estados? Porque hay un Estado ecuatoriano, porque hay un Estado colombiano, porque hay un Estado americano, español o el que ustedes quieran. La finalidad del Estado siempre va a tener que ver con la posibilidad de que existe una responsabilidad de organizar a los estados, a estos territorios, a su población y al gobierno con un objetivo. Y un objetivo y una finalidad. Esta responsabilidad tiene una doble posición, es decir, una doble visión. ¿Cómo se pensó en el nacimiento de estos estados que se trasladaron de estados-naciones a estados? Porque objetivamente la finalidad del Estado consistía en que se planteó un estado de bienestar, es decir, que exista la posibilidad que las sociedades que integraban esos estados deban buscar lograr el bien común para aquellos miembros de esa población. Entonces acá, como ustedes y yo habíamos tocado varios modelos en lo referente a la economía, modelos económicos y sistemas en la historia de la humanidad, llegó un momento que el feudalismo a partir del régimen monárquico empezó a pensar y dijo, no, acá no es suficiente que tengamos un rey que él desde su punto de vista y desde su posibilidad de ejercicio del poder pueda ir decidiendo y determinando qué es lo que se va a hacer en este territorio, entregando parte del territorio,
tierra, etcétera, a los señores feudales, a los nobles, para que ellos determinen qué hacer con esa tierra. Entonces empezó a pensar y se planteó cómo el Estado puede lograr objetivamente conseguir a partir de un modelo que luego se llamó un régimen democrático en Francia, sobre todo hasta en el siglo XVIII, a fines de él, con la revolución, acá en América, con todos los procesos independentistas, cómo nosotros configurar nuestros territorios después de la colonia, después de la conquista, después de esta configuración monárquica en nuestros territorios y conseguir que nuestras sociedades se vayan organizando para lograr alcanzar el bien común. Y subjetivamente, por supuesto, es una doble visión, es una doble propuesta que tiene esta característica del pensar al Estado como el de los derechos individuales. Los derechos individuales son conquistas que hemos, en lo largo de la historia, en la historia de la humanidad, hemos ido consiguiéndolo y se tiene que ejercer, pero no en detrimento de otra sociedad. Entonces yo consigo un derecho individual para que no se explote el Yasuní y son 1.200 millones que van a dejar de ingresar al Estado ecuatoriano y yo porque soy ambientalista consigo que ese derecho de que la población ecuatoriana tenga educación, que la población ecuatoriana tenga salud, con esos ingresos que están, ustedes son contadores de auditores, que están permanentemente entrando a la proforma del Estado. Y si yo egoístamente digo, no, por favor, acá el derecho mío individual y de la naturaleza es no explotar el Yasuní, entonces ustedes contadores me tienen que decir de dónde van a sacar 1.200 millones para trasladarlos a los gastos de inversión, trasladarlos a los gastos en salud, en educación y otros. Entonces, el Estado pretende en esta configuración de población, de territorio y gobierno, cómo entre todos debemos custodiar, mantener, proponer que los derechos individuales que cada uno de los ecuatorianos y quienes vivimos en este estado ecuatoriano no vayan a influir, a castigar o a provocar que el resto de la sociedad tenga las características de que pueda verse afectada por esa posibilidad de que mi derecho individual, al querer reclamarlo, al quererlo ejercer o otro, vaya en detrimento de la sociedad. Entonces vean ustedes, cuando nos trasladaríamos al siglo XVIII, a la época en la cual acá se produjo la independencia, ustedes eran San Martín, que venía desde la Argentina acá a Guayaquil a reunirse conmigo, con Simón Bolívar, y pensar qué hacer con estos territorios recientemente liberados de la monarquía española y plantear estas cuestiones, o sea, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo configuramos el Estado? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Cómo organizamos territorialmente a la Gran Colombia? ¿Cómo organizamos territorialmente a la Argentina, a Chile, a Uruguay, a Bolivia, a Perú? ¿Cómo lo hacemos? ¿Fundamos una gran Unión Americana de Naciones? Como hoy se está planteando en la Unión Europea, tienen un mismo marco común, tienen sus propios países, sus propias legislaciones y tal, pero hay una Unión Europea que en temas de mucho más amplitud, por ejemplo, monetario, tienen su propia moneda, tienen un propio parlamento que establece, determina y aprueba leyes que tienen ejercicio pleno y aplicación dentro de ese territorio, pero en cambio acá las disputas de nuestros caudillos y otras cuestiones que se los analiza históricamente impidieron de que se pueda configurar esa gran nación americana. Y hoy tenemos estados que muchos de ellos incluso tienen serias dificultades, como el nuestro, de brindar seguridad a su población, que es una de las tareas ineludibles que tiene, ¿no? Entonces vayan viendo ustedes cómo lamentablemente estas dos cuestiones de que se plantean al inicio del Estado, tanto objetiva como subjetivamente, muchas de ellas no se logran. ¿Cómo objetivamente un Estado ecuatoriano no puede conseguir y lograr el bien común para la sociedad? Provincias nuestras que viven permanentemente, y varios de ustedes, tal vez, probablemente viven en ellas, tienen que estar en estados de excepción, es decir, impedir que tengan un derecho individual de movilización. Ustedes tienen que venir acá a Guaranda y viven en Esmeraldas. ¿Cómo lo hacen si tienen que estar a las 10 de la mañana?
y no pueden movilizarse desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, vayan viendo cómo el Estado ha perdido ese espacio, ese concepto, esa esencia que fue planteado en su inicio a partir de objetivamente y subjetivamente fines que tienen que ver con buscar el bien común a una sociedad, a una población que vive dentro de ese territorio y subjetivamente en custodiar, en garantizar el derecho individual de esas personas. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Y aquí entramos en materia de varias preguntas que seguramente ustedes tuvieron que contestar. El Estado ecuatoriano tiene tres funciones en términos generales, pero el ecuatoriano tiene cinco, ¿no? O sea, se habla de las funciones, se habla de los poderes, ¿no? Y cuando hablamos de funciones del Estado decimos qué órganos son los que lo componen. Y para ello hemos determinado históricamente que mínimamente un Estado debe tener tres funciones, tres poderes, tres órganos que lo componen. Primero, la función legislativa es esa función, esa tarea que tiene el Estado de analizar, de debatir y expedir leyes que vayan a garantizar los derechos individuales de los pobladores del Estado ecuatoriano, que vayan a garantizar un ejercicio de una fiscalización, es decir, de un control al otro poder o a la otra función que tiene el Estado, que es la función ejecutiva administrativa. Y esta función ejecutiva administrativa es el que tiene la capacidad de ser de jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Qué quiere decir jefe de gobierno y jefe de Estado? Al ser jefe de gobierno es quien determina cómo va a él, dentro de la organización política administrativa del Estado, a entregar responsabilidades a cada uno de aquellos que cumplen esa función. Entonces determina quién es el ministro de gobierno, quién es el ministro de obras públicas, le da su tarea, etcétera. Y la función de jefe del Estado es porque entrega proyectos de ley y dentro del marco que existe en nuestro país legal, tiene que entregar políticas o leyes privativas de carácter económico a la función legislativa para que pueda ser aprobado. Y bajo estas características existe un peso y contrapeso. En ciencia política se habla de que estos dos poderes o estos dos órganos que tiene el poder del Estado son los que van interactuando en función de esa búsqueda del bienestar de la población. La función judicial igualmente es quien se encarga en sancionar a quienes viven dentro del Estado, dentro de ese territorio ecuatoriano, en función de esas leyes que son aprobadas por la función legislativa y sancionadas por la función ejecutiva. Es esa garantía que tenemos los pobladores del Ecuador de que evidentemente alguien que se traspase o traspase los índices y los marcos legales que están establecidos y las normas en nuestro país tengan que ser sancionados. Los otros dos poderes o funciones del Estado ecuatoriano, ustedes bien lo saben, es la función electoral. El Consejo Nacional Electoral, como cuarta función, es la encargada justamente de que en este régimen democrático que vive en nuestro país, que podamos elegir a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a nuestros asambleístas, en función de que sean independientes de las otras tres funciones. Entonces, la función electoral tiene esa característica de ser transparente, honesto y organizar los procesos electorales democráticos tanto para presidente, órganos legislativos, tanto nacional como provincial o cantonal, y por supuesto también de los gobiernos autónomos descentralizados. Y el quinto poder, o la quinta función que tiene nuestra Constitución ecuatoriana a partir del 2008, es la del Consejo de Participación Ciudadana, y Control Social. Este quinto poder, lo que se manifestó desde sus inicios y como propuesta en esta Constitución, es que es necesario no solamente una función legislativa, no es necesario solamente una función ejecutiva, administrativa, judicial y electoral, sino que también hay que permitir que a la población ecuatoriana se le incorpore en los procesos de toma de decisiones. Por eso es de participación ciudadana. Es decir, que se abra el escenario el día de mañana, si es que nosotros como estudiantes y profesores de la Universidad Estatal de Bolívar, cuando ya se instale la Asamblea Nacional, vemos que están tratando un proyecto de ley que atenta a nuestros intereses
o derechos de las instituciones de educación superior, tranquilamente podemos requerir bajo este marco normativo a que seamos recibidos por este órgano legislativo y hacer escuchar nuestra voz y nuestro voto también plantearlo bajo las características establecidas en la Constitución. Es decir, garantiza la participación de las organizaciones individualmente en los procesos de toma de decisiones. Y el control social debería ser importante también que lo tomemos en consideración y con mucha responsabilidad porque somos nosotros los mejores fiscalizadores, el pueblo es el mejor fiscalizador, es quien debe controlar evidentemente qué es lo que está ocurriendo dentro de las características de esta organización del Estado y por supuesto es un quinto poder que se lo ha evaluado, se lo ha criticado mucho, sobre todo porque tiene dentro de sus características y atribuciones el elegir o designar, designar es la palabra adecuada, para quienes presidan los órganos de control. ¿Y por qué los ecuatorianos nos preocuparíamos o los políticos se preocuparían de quién va a ser el que preside un órgano de control, llámese Fiscalía, llámese Contraloría, Procuraduría del Estado u otras? Porque algo tenemos que ocultar, porque a mí no me interesa quién sea o quién no sea contralor o quién sea o no sea fiscal, si es que no pretendo que esa persona individualmente sea afín a mi partido o proyecto político o sea afín al menos en temas de amistad. Entonces, es complejo este escenario que tiene y ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a la estructuración de varias de las de las funciones administrativas que tiene el Estado con lo referente a los organismos de control. La función legislativa, bueno, ya la toqué brevemente porque ustedes saben que hay que cerrar la clase con un término de tiempo establecido, se está grabando esta clase, pero lo tocaremos nuevamente. La función legislativa, como lo dije, es legislar y hacer leyes. El poder ejecutivo o la función ejecutiva es la materialización del gobierno, cómo va a poner en ejecución a las leyes, cómo en esa función administrativa va a desarrollar lo que los gobernantes a través del voto le consignaron para que sea quien él resuelva los problemas. Aquí en nuestro país, sin entrar en política, también es muy complejo. La función judicial, por supuesto, es del órgano judicial y están la corte, los tribunales y están estableciéndose las características de la resolución de conflictos, la resolución de derechos, cómo va, por ejemplo, a establecerse resoluciones con temática controversial mediante sentencias. Entonces, estas tres funciones del Estado son las que garantizan evidentemente que el Estado puede. La seguridad interna es una característica y una atribución que tiene el Estado porque es la función o una actividad administrativa que tiene por objeto la protección, la integridad, la salubridad, la economía pública de todos los habitantes del Estado ecuatoriano. Su poder radica en la atribución que está establecido en la Constitución como un órgano determinado, una función determinada a que nos dé claramente esta seguridad interna, hoy muy necesaria en nuestro país. También, uy, también podemos establecer los artículos en los cuales se establece las capacidades que tiene la policía para poder tener internamente al Estado ecuatoriano dentro de esas características. Abro el escenario antes de concluir la clase para que ustedes puedan hacer no sé, preguntas, puedan hacer exposiciones, puedan de una u otra manera preguntar algo, interactuar algo antes de cerrar esta clase. Como dije, entramos a la unidad 4. Esta organización territorial del Estado tiene varios elementos que los hemos tocado el día de hoy, con conceptualizaciones del Estado, cómo está configurado el Estado, cuáles son los elementos del Estado, sus funciones y evidentemente tendremos que ampliar estos conceptos con el introducirnos a la particularidad que tiene el Estado ecuatoriano en su configuración política administrativa dentro de su organización. Tenemos la posibilidad de la próxima clase el día viernes
salvo que exista feriado, tener una clase asíncrona y así concluir este tema. Abro el escenario, Evelyn, Natalie, Gisela, Andrea, quienes quieran hacer alguna pregunta, sino concluir con esta clase, concluir con la grabación y agradecerles por su participación, al menos en el quiz y para que sea algo interactivo. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo muy claro, gracias. Bueno, Andrea, un gusto siempre, aunque sea verles en recuadritos. Estaré entonces pendiente, yo cualquier cosa le avisaré a Andrea por las características, creo que el día jueves es 10 de agosto, usted sabe el primer grito de independencia, si es que hay feriado y la ley de feriados, la ley de servicio público, lo traslada hacia el día viernes. Y de esto ocurrir, de haber feriado, evidentemente ese día no habrá la necesidad de que ustedes estén conectados con nosotros. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier consulta, cualquier cuestión, ya solamente nos faltan 2 semanitas y terminaremos este semestre. Para mí un gusto y cualquier cosa siempre a la orden. Muchas gracias.